Y nos enfrentamos aquí a una situación un poco delicada, porque el artículo 17 del reglamento de la ley del ISDEMU establece un procedimiento determinado en donde además es la junta directiva de la institución del ISDEMU la máxima autoridad y la que debe de aprobar cualquier decisión. Y la presidenta del ISDEMU, doña Wanda, llevó publicado el documento y dijo, aquí lo tenemos, ¿verdad? Llevó publicado el documento el 9 de diciembre a junta directiva y dijo, ese es el nuevo reglamento. Esto es ilegal y esto representa una afrenta al Estado de Derecho. La violencia y la prevención va mucho más allá de canchas y de campañas y de spot publicitarios, sino que tiene que ir al aspecto y al marco cultural de cómo estamos asumiendo la respuesta de violencia en una sociedad. Si no llegamos allí y no lo ascendemos de esto a política de Estado, a políticas públicas en el área de prevención y persecución del delito, pues entonces vamos a seguir teniendo decisiones reactivas en este sentido. Hay que hacer ajustes pertinentes para aplicar esa legislación y a veces es bueno reconocer de qué se trata, de qué es lo que hay que hacer y no verse en un problema de que tienes la ley y no tienes los instrumentos como tal. Exactamente, entonces, bueno, dentro de un año. Pero ¿quién nos da la seguridad de que verdaderamente esa ley, si todas las leyes que se aprueban en El Salvador, están ahí las leyes, pero no son, no hay gente que verídicamente las pueda aplicar como debe de ser? Entonces, ¿quién nos dice que esta ley sí se va a poder aplicar? Pues va a ser otra ley más, ¿no te parece, Irma? ¿Alguna vez le han preguntado a ustedes, a esas mujeres políticas, diputadas, pronunciarse al respecto? Sí. Claro. ¿Y lo han hecho? No. Yo les dije y no. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le dijeron? Sobre todo aquellas que se han identificado mucho con la causa como tal. Que era un caso así. Que un poco aislado, ¿no? Pero dijeron que era un caso así sin importancia. No, ¿sí? Es más, a nosotras hasta descalificaron a la víctima. Bueno, sigue pero siendo, si está loca, mira, sigue siendo un delito, si lo vemos desde la configuración legal, sigue siendo un delito poco clarificado y poco, ¿cómo le podríamos llamar? No, mucha doble moral, Ernesto, mucha doble moral. Se lo he escuchado en varias ocasiones a muchos abogados decir, mire, es un delito bastante complejo, difícil, porque los testigos son, como quien dice, la parte medular de todo aquello, no son tan convincentes, sobre todo por la afinidad que puede haber, por la correspondencia de la víctima, de la supuesta víctima. Pero, entonces hay un montón de cosas ahí todavía. Ernesto, es que en la asamblea ha sido un modus vivendi. Ahí sí que sea todo el tiempo, desde tiempos inmemoriales hasta la fecha. También en otras instituciones también, porque ahí tenemos casos de... En la Lotería Nacional, en el Seguro Social, hasta en la Corte Suprema, en algunos momentos hemos tenido en la Policía Nacional. Lo que pasa es que la mayoría de las víctimas se quedan calladas por no perder su trabajo y porque no se haga un gran escándalo. Yo conozco más de ella en la asamblea que también han sido acosadas sexualmente y no dicen nada por miedo. Es que aquí vivimos en un terror, acuérdate desde cuando estoy diciendo eso. La gente tiene miedo a hablar, miedo a expresarse, miedo a denunciar, miedo a todo. Y es tan natural entonces que los hombres le digan cualquier cantidad de cosas. Aquí en El Salvador decimos, cuenteen a las mujeres, de cualquier cantidad de formas. Pero eso ya está penalizado, ya está penalizado con esta nueva ley está penalizado en el Código Penal. Y está, claro, el punto Yo pensaba chulearte hoy tú, ¿cómo se llama? Ay, gracias, no, pero te lo agradezco. Te lo agradezco. Sí, ya no lo hago porque no voy a meterme en problemas. No, pero no me estás ofendiendo. Fíjate qué bonito lo que tú acabas de decir, porque nos puede ilustrar la diferencia entre querer agradar a la persona, pero imagínate que yo te hubiera respondido, ay Ernesto, pero eso mejor no. Entonces tú entiendes que no me gustó y hasta allí. Pero si tú insistes, estás acosándome. Necesitamos articular esfuerzos y eso siempre lo hemos manifestado. Necesitamos dejar
prácticas patriarcales, autoritarias, desde el Estado también. Necesitamos apartarnos de aquellas prácticas de complicidad hacia los victimarios, porque no es posible que desde la Asamblea Legislativa, en vez de escuchar una llamada telefónica diciendo estamos preocupadas por esta situación, cómo podemos apoyarnos y que ustedes también como organizaciones feministas nos acompañan en este esfuerzo, la llamada telefónica fue para desacreditar a la víctima. ¿Cómo es posible que desde Casa Presidencial, el 22 de diciembre a las 10:30 de la noche, a mi teléfono llegue una llamada de un alto funcionario para desacreditar a la licenciada Julia Evelyn Martínez? Entonces, en vez de decir, bueno, tenemos un problema, veamos cómo podemos avanzar en este sentido. El tema no es estamos a favor o estamos en contra. No. ¿Qué es lo que está pasando en el caso de nuestro país en particular? ¿Qué es lo que está pasando? Que las mujeres están llegando al aborto, están llegando por embarazos no deseados, por relaciones sexuales forzadas dentro de la pareja, por violaciones sexuales. Estamos hablando de una serie de situaciones que el Estado no está dando respuesta en función de garantizar los derechos humanos. Entonces, por supuesto que el Estado se encuentra en una disyuntiva en tanto que requiere de defender los derechos de la persona no nacida y defender los derechos de las personas nacidas, y en este caso de la madre. El día que la mujer verdaderamente llegue a puestos de decisión y decida y pueda, pero que tiene que ser también una mujer, como tú decías, sensibilizada en la materia y en el tema. Entonces ahí tal vez la sociedad empiece a cambiar. O sea, es bien integral. Esa cosa no es así de que solo porque lleguen la mitad de las parlamentarias ya va a cambiar el asunto. Tiene que empezarse a forjar desde los niños en las escuelas. También en la parte interna, porque una no puede olvidar que en esta integralidad la persona humana en sí misma también es fundamental. El proceso de autoafirmación personal, el proceso de empoderamiento. Pero necesitamos que esto vaya a la par, porque tenemos una mujer muy empoderada, pero si hay condiciones objetivas que no han sido transformadas, entonces si las reglas del juego siguen siendo las mismas patriarcales, si las formas de hacer políticas siguen siendo las mismas de exclusión, de descalificación, del rumor y de todo esto, entonces no estamos haciendo una transformación. Y esa política de equidad y género que manejan algunos partidos políticos, para ser más específico, ¿el FMLN ha funcionado? Digo, en el tema de poder ver el que la mujer asuma papeles o roles políticos, ¿no? Depende de la orilla desde la que lo veas, ¿no? Porque si lo ves desde el punto de vista numérico, tiene muchas mujeres y ha funcionado en ese sentido. Pero si lo quieres ver desde el punto de vista de qué tanto estas mujeres tienen, un nivel de incidencia en las estructuras y en las cúpulas. ¿Y se han pronunciado por ese tema en la Asamblea Legislativa? No. Y además, ¿qué tanto están empoderadas ellas mismas? Porque es lo que decía doña Lilia, que no solo basta que numéricamente estén. Entonces, desde el punto de vista numérico, la cuota puede ser una medida, ¿verdad?, transitoria, que puede estar ahí, que puede tener un cierto nivel de funcionabilidad.